días, mis queridos hermanos. Les envío un saludo, un abrazo a todos ustedes que se conectan todo el tiempo para compartir un momentito la lectura de la palabra de Dios y orar un momento juntos. Qué bendición poder unirme con usted. Y yo sé que todos oramos todos los días, en cada iglesia, en cada familia, estamos orando y qué bueno, hermanos, que nos mantengamos en comunión con el Señor. Hay dos cosas que no debemos dejar de hacer nunca, y es leer la Biblia para escuchar a Dios y orar para que Dios nos escuche a nosotros. Esas dos cosas son vitales para que nuestra relación con el Señor se mantenga creciendo y nos mantengamos vivos, fuertes. Y como dice el salmista, que como las hojas de los árboles que están junto al agua, nunca caen, no se secan, no se marchitan y siempre dan fruto. Así es la vida de una persona que se mantiene en oración y se mantiene leyendo la Biblia, nunca se va a marchitar. Nosotros fuimos hechos para depender de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y eso significa que tenemos por naturaleza, tenemos esa necesidad de Dios, de depender de Él. Nuestra vida sin Dios es como una planta sin ser regada, como un pez fuera del agua. Es como la tierra sin la lluvia. No tiene vida, no produce. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Ustedes saben que si dejas de buscar de Dios una semana, solamente una semana, tu vida decae, se seca, se marchita, y la carne que está allí dentro de nosotros sale a la luz, se aflora y nos lleva a hacer lo malo. El pecado está frenado en nosotros gracias a la conexión que tenemos con Dios. El Espíritu Santo tiene frenada la carne. Solo el Espíritu Santo la puede controlar, la puede dominar y la puede destruir. Sin el Espíritu de Dios, nosotros somos esclavos de la carne, del pecado, de la concupiscencia, como dice el apóstol Pablo. Así que qué lindo poder conectarnos un momento. Y como le decía la semana pasada, si tienes peticiones, ponlas allí para poder orar, para seguir orando por ustedes. Quizás no te contestemos allí porque esto se graba para el otro día, pero seguimos orando todos los días. Nosotros acá en nuestra iglesia oramos todos los días. A las 5 de la mañana nos unimos un grupo de gente en el templo para buscar de Dios, leer la Biblia, orar unos por otros. Así que ahí te tenemos en oración. Vamos a orar un momento y luego leemos la palabra de Dios. Hoy vamos a leer algo de Levítico que nos va a enseñar algo bien interesante. Bendito Padre Celestial, te doy gracias. Qué bueno, Señor, volver a estar contigo un momento. Qué bueno poder depender de ti cada mañana y saber, Señor, que en tus manos estamos seguros, que en tu presencia nuestra vida está guardada. Como dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y allí nada ni nadie va a dañar nuestra vida. Muchas gracias porque nos dejas refugiarnos bajo tu sombra. Gracias porque nos acoges bajo tus alas. Gracias, Señor, porque nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos y en paz. Nuestra alma reposa en tu presencia. Allí podemos recibir la dirección, la sabiduría, la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal y poder escoger el bien y no ser esclavos del mal. Muchas gracias, Señor, porque tú te encargas de hacer de nuestra vida una vida que tenga propósito, que tenga sentido, que tenga razón de existir. Quiero darte gracias, Señor, por nuestros hermanos que están allí
junto con nosotros todos los días orando. Te doy gracias por esas mujeres, por esos varones, por esos jóvenes. Gracias, Señor, por esas familias que se unen. Gracias por estas hermanas de Machala, de Manabí, de la Sierra. Gracias, Señor, por las hermanas de la Troncal, por los hermanos del Oriente que se conectan para orar. Gracias, Señor. Tú los conoces y tu palabra dice que la oración de tus hijos no es en vano. Nunca la olvidas. Tú vas a responder a su oración, como dice el evangelista Lucas. ¿Acaso Dios no hará justicia con aquellos que le buscan día y noche? Señor, tú vas a hacerlo, tú vas a obrar, tú vas a manifestar tu gloria, tú vas a responder nuestra oración. No hay oración descuidada ni olvidada. Todo lo que pedimos en el altar de tu presencia será oído, será escuchado. Muchas gracias. Bendigo a tus hijos, Señor. Bendigo a los que se conectan, bendigo a los que se mantienen orando, y a través de ellos bendigo a sus hijos, bendigo sus generaciones, bendigo sus trabajos, bendigo sus familias, bendigo su salud, que el poder de Dios sea puesto en ellos y ese poder de Dios quite y limpie y destruya toda obra del diablo y toda cosa que les haga daño. Señor, oramos por aquellos que tienen crisis económica, para que ellos, Señor, vean la mano de Dios, la provisión de Dios, como lo hiciste con aquellos tus siervos, el profeta, la viuda del profeta Elías, como lo hiciste con Eliseo, como lo hiciste con Moisés en el desierto, haciendo provisión sobrenatural. Señor, tú proveas para las necesidades de nuestros hermanos, los que no tienen un trabajo, tú proveas, Señor. Los que están pasando por problemas de salud, tú proveas la gracia, el favor para que salgan de esas pruebas. Y los que están teniendo conflictos familiares, aquellos hermanos que tienen conflictos con sus hijos, que tienen algún hijo que se rebela, que se va del hogar, algún esposo que se es infiel, alguna esposa que es complicada. Señor, oramos para que tú pongas tu mano allí y traigas paz, pero sobre todo, Señor, enséñanos el principio de la obediencia. La obediencia es agradable para ti. En la obediencia hay respaldo, en la obediencia hay bendición, en la obediencia hay protección, hay fortaleza, en la obediencia hay provisión sobreabundante. Señor, ayúdanos a obedecerte con alegría, con gozo, sabiendo que la obediencia no es una carga, no es una camisa de fuerza. La obediencia es un principio de un hijo que quiere vivir bien con su padre y que quiere ser bendecido por su padre. Señor, muchas gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por el trabajo que hacen nuestros hermanos en el servicio a ti, en la iglesia, en el ministerio, en los grupos, en la alabanza, en los ministerios, en las sociedades, en los trabajos que hacen en las instituciones. Señor, los bendecimos, que tú los uses grandemente, Señor. Muchas gracias. Gracias te doy por ellos. Oramos, Padre, por los pastores, los consiervos. Te pido por los pastores de los distritos, el distrito sur. Te ruego, Señor, por los pastores del oriente, de Loja, de Azuay, de Cañar, Señor, Azogues, El Oro. Señor, te pido que tu gracia los bendigas y que les vaya bien a sus familias. Señor, que sus iglesias puedan ser bendecidas por ti, Padre. Doy gracias también, Padre, por nuestro presidente, el pastor David Mutre, por su esposa Isabel, por sus hijos. Padre, te agradezco también porque ya tienen nietitos. Te pido, Señor, por su trabajo ministerial, por su liderazgo a nivel nacional y también mundial. Señor, te doy gracias por todas las personas que trabajan en los departamentos de la Iglesia Nacional y que están siempre velando para que esta organización siga avanzando, siga creciendo. Gracias, Señor, te damos, los bendecimos. Ilumínanos con tu palabra, Señor, háblanos para poder aprender algo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén.
Muy bien, entonces quiero invitarte a buscar la palabra de Dios en el libro de Levítico, el capítulo 18. Y quiero leer los versículos del 1 al 5. Aquí Levítico 18, 1 al 5 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andes en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, dice el Señor. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Muy bien. El Señor le instruye a Moisés para que Moisés instruya al pueblo de la siguiente manera. Y la instrucción fue esta: ustedes salen de Egipto, donde han vivido 430 años. Seguramente encarnaron la cultura egipcia. Y el Señor les dice: de la cultura egipcia no traigan sus valores, sus principios a donde van a estar. No. Y ustedes van a entrar a una tierra donde hay comunidades, donde hay naciones, donde tienen sus propias culturas. Y les dice: de esas culturas ustedes no van a aprender. Ustedes van a establecer su propia cultura. Y la cultura de los israelitas iba a ser determinada por los estatutos, mandamientos y ordenanzas que Dios le estaba dando a través de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar hoy? Le quiero enseñar hoy que tenemos que aprender a vivir en una cultura que se apegue a la palabra. Una cultura que se va desarrollando a través del conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Usted ha vivido una cultura, ha tenido una cultura. Cultura significa las costumbres, las tradiciones, las prácticas, los valores, la forma de vida, la forma de pensar, la forma de hacer las cosas. Por ejemplo, la comida, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de proceder ante determinadas circunstancias. Eso es cultura. Y la cultura tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Cada cultura tiene su propio modus vivendi, sus estatutos, sus preceptos. Y aquí en el verso 3 les dice, en la última parte, dice: a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces, cada cultura tiene sus principios, sus valores. Valores que muchas veces, muchos de ellos son correctos, pero también muchos de ellos son valores que son antibíblicos, contrarios a lo que Dios quiere que hagamos. Por lo tanto, nosotros también salimos de una cultura mundana, de un mundo donde estuvimos acostumbrados a hacer cosas, a pensar, a realizar, a trabajar, a hablar de una manera como fuimos enseñados. Esta cultura se transfiere de los padres hacia los hijos, de los amigos, en las escuelas, en los colegios, en las conversaciones. Uno va adquiriendo este tipo de valores. Y por lo tanto, nosotros ahora tenemos que ajustar nuestra vida a una cultura bíblica, una cultura celestial, una cultura espiritual, una cultura cristocéntrica. Y esta cultura está revelada en la Escritura, y por lo tanto, cada vez que leemos la Escritura, usted va aprendiendo cosas que a Dios le agradan, Dios aprueba, Dios quiere, que son contrarias a la cultura en donde nuestra sociedad se desenvuelve. Entonces, ¿qué le quiero enseñar hoy? ¿Cómo manejarnos en medio de todo esto? Lo primero que tenemos que identificar, y es que tenemos que sanear la cultura
donde nosotros estamos viviendo por medio de los valores de la cultura cristocéntrica o de la revelación de la palabra de Dios. Entonces tenemos que evaluar qué de nuestra cultura es bueno para seguirlo haciendo y qué de nuestras culturas es malo para cambiarlo, reformarlo y apegarnos a lo que Dios nos enseña. Por ejemplo, ¿cuál era la cultura de los cananitas donde el pueblo de Israel iba a vivir? Está en el verso 6 en adelante y comienza a explicar la sexualidad de estos pueblos. Por lo tanto, Dios les dice cómo Dios quiere que el pueblo de Israel practique la sexualidad. No como practican cananitas, no como practicaban los egipcios. Verso 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. La desnudez de tu hermana no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija no descubrirás. La desnudez de la hija de tu mujer, de la mujer de tu padre no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu madre no. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. La desnudez de tu nuera no. La desnudez de la mujer de tu hermano no. La desnudez de la mujer de su hija y de su hija no descubrirás. No tomarás la mujer juntamente con su hermana. No te acostarás con la mujer cuando está en impureza menstrual. No tendrás acto carnal con mujer de tu prójimo. No te eches con varón como con mujer, es decir, no tengas intimidad sexual entre hombres o entre mujeres. No toques a un animal para tener ayuntamiento, porque es un animal y eso es perversión. Y bueno, todo esto Dios les está enseñando cómo practicar la sexualidad en medio de una cultura donde se hacía cualquier cosa. Bueno, los cananitas tenían relaciones entre familiares y no hacían diferencia entre un animal, entre un hombre con hombre, mujer con mujer y cosas así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, en medio de mi cultura, miremos qué es bueno y practiquemos. Qué no es bueno, qué es malo, qué es reprobado por Dios y reformemos. Es decir, esto yo no voy a hacer porque esto la Biblia dice que no lo hago. Es decir, yo no me voy a casar con una parienta porque la palabra de Dios me dice que no lo haga. Yo no voy a unirme sexualmente con un hombre porque la palabra de Dios me dice que no lo haga. No voy a unirme en un ayuntamiento sexual con un animal porque Dios me dice que no lo haga. Y cosas por el estilo. Entonces, lo que otros practiquen, yo no tengo que imitarlo si es malo. Si lo que otros practican es bueno, no tengo ningún problema en hacerlo. Entonces, primero por allí, diferenciar qué es bueno, qué es malo. La otra cosa que tenemos que hacer con respecto a la cultura, y es que tenemos que no atacarla, no querer implantar nuestra cultura bíblica en la cultura de los demás, sin respetar su cultura. Miren, en el Hechos capítulo 15 encontramos un ejemplo. Dice en el verso 1, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ojo, la cultura judía querían implantarla en los gentiles. Y cuando un gentil se convertía a Cristo, venían los judaizantes y les decían: ustedes tienen que circuncidarse porque así enseñó Dios que hagamos nosotros. Sí, pero eso era la cultura judía. La circuncisión era para los judíos, no era para todo el mundo. Y así sucesivamente, mis hermanos, hay costumbres en una cultura que no se pueden implantar en la otra, porque eso es faltarles el respeto.
Por ejemplo, la forma de vestir. Mire la forma de vestir de los serranos, la forma de vestir de los costeños, la forma de vestir de los colorados, la forma de vestir de los indígenas. ¿Cómo le vamos a implantar a un indígena nuestra cultura de vestirse como nos vestimos nosotros y decirles, esa es la manera correcta? No, hay que respetar la cultura de ellos. A los colorados no les podemos cambiar su forma de vestir, su forma de pintarse el cabello. Es cultural, eso no es pecado, porque no está en la Biblia que hay un mandamiento sobre eso. Pero a ella y a todas las culturas sí podemos decirle que practiquen una sexualidad correcta. A todas las culturas sí podemos decirles que hay un solo Dios a quien adorar, que es a Jesucristo, nuestro Salvador. Claro, las culturas tienen que saber qué dice el Evangelio, pero deben ser respetadas y no atacadas, como mucha gente lo hace. Por ejemplo, es cultural la idolatría. En nuestro medio, que alguien tenga imágenes en su sala, en su cuarto, en su casa, urnas, todo eso es cultural. Si yo llego y ataco eso y le digo, eso es del diablo, usted está condenada, yo estoy atacando y respetando una cultura y queriendo implantarle la cultura mía, lo cual va a ser rechazado por la gente. Si yo respeto su cultura y le comienzo a enseñar de un Salvador, de un Dios, de alguien que dio su vida en la cruz para perdonarle, salvarle, entonces las personas poco a poco van a ir saneando su cultura también con el conocimiento de la palabra. Otro ejemplo que quiero mostrarles está en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, en el verso 38, nos encontramos con lo que Jesús les enseñaba a los discípulos acerca de lo que decían otros y lo que Él decía. Es decir, qué se decía en la cultura, cómo se tenía que proceder, y Él les explicaba cómo se debe hacer. Mateo 5, 38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Note, eso se decía, eso era lo común, esa era la costumbre, lo tradicional. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y ahí está. Jesús les enseñó a ajustar la cultura que practicaban sus antepasados y ellos a la cultura que Dios había revelado en la Escritura y que Él vino a enseñarnos. Les enseñaba a vivir de una manera correcta. También les enseñó verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestro enemigo, bendice al que te maldice, hazle bien al que te aborrece, ora por el que te ultraja y te persigue, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está. Oíste que fue dicho que tú rechazas a tu enemigo, no te lleves con él, pero el Señor dice, pero yo les enseño que ustedes perdonen, que ustedes amen, que ustedes den otra oportunidad, que ustedes sean diferentes. Entonces Jesús está saneando, está reeducando la cultura en la que ellos vivían. Les enseñaba a pensar de otra manera para que puedan vivir de otra manera. Entonces, ¿cómo le ayudamos a la gente que piensa diferente a nosotros? No atacando, sino explicando que hay una mejor manera de vivir. Hay una mejor manera de arreglarse, de vestirse, de hablar, de hacer las cosas, que está diseñada por Dios. Y por último, 1 Corintios capítulo 9, verso 19. Aquí encuentro el ejemplo del apóstol Pablo. 1 Corintios 9, 19. ¿Qué es lo que verso 18, el apóstol Pablo nos enseña? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo,
para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Entonces Pablo está aquí hablando de la predicación del Evangelio a las personas. Las personas tienen que salvarse y para salvarse necesitan conocer cómo salvarse, y el Evangelio tiene la respuesta para la persona que ha pecado. Para el pecador hay una salida. La salida es la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Su sangre le limpia del pecado y le permite a la persona pecadora volverse un hijo de Dios, santificarse y prepararse para entrar al cielo. Jesús tiene que cancelar sus pecados para poder entrar al cielo, pero Él en la cruz los pagó. Y toda persona que cree esto y recibe a Cristo en su corazón y le dice: Señor, perdona mis pecados, el Señor le cancela sus pecados y le puedes preparar para entrar al cielo. Entonces, este mensaje de cómo salvarse tenemos que llevarlo a las personas, pero vamos a llevar un mensaje que va a chocar con las culturas, las costumbres y tradiciones que la gente practica. Entonces tenemos que saber comunicarlo de una manera que no sea amenazante, que no sea provocativa, que no provoque conflicto, sino que pueda crear expectativa, hambre, sed, interés por ese Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces el apóstol Pablo en el verso 19 dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Note, yo soy libre, pero me he hecho siervo para ganar a los siervos. A los que están sin ley, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Ojo, Pablo cuando quería ganar judíos, él se acomodaba a los judíos. Tomaba esa cultura, la respetaba, la practicaba y desde allí comenzaba a relacionarse y a explicarles que había un Salvador. De esa manera el judío no rechazaba porque Pablo los respetó primero. Luego dice Pablo: a los que están sin ley, que son los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. ¡Wow! Pablo nos enseña un principio importante. Si tú quieres llevar el mensaje de salvación a las personas, comienza por respetar sus costumbres, su cultura. No ataques nada de lo que ellos hacen. Apégate a ellos, asóciate con ellos, hazte amigo de las personas. Valora lo que ellos valoran, estima lo que ellos estiman. Y desde esa postura comienza a explicarles y a enseñarles que hay un Salvador, que hay un Cristo que dio la vida. Comienza a enseñarles quién es Jesús. Y entonces ellos van a entender que a Jesús hay que amar, hay que adorar, hay que servir. Y van a comenzar a leer la palabra. Y van a comenzar a entender que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y que tenemos que vivir de una manera diferente. Entonces, cuando conozcamos a Cristo, las personas abrimos los ojos y nos damos cuenta que parte de nuestra cultura debe ser cambiada, porque hay cosas que no están bien. Por ejemplo, la manera de tratar a los papás, conociendo a Cristo y conociendo la palabra, va a cambiar, porque aprendemos que hay que honrar a un padre, respetar a un padre. Antes le gritábamos, le ofendíamos. El trato a una esposa con Cristo y la palabra, uno aprende a honrarla, a respetarla, a valorarla, a servirla, a tratarla como vaso frágil. Esa cultura de machismo, de maltrato, va a ser cambiada por el conocimiento de la palabra. Esa cultura de sobornar a las autoridades, de pagarle a un vigilante, cuando conozcamos a Cristo y conozcamos la palabra, vamos a ir cambiando la manera de pensar y nos damos cuenta que
Eso es irrespetar una autoridad, es corromper una autoridad. Y yo amo la justicia, yo amo el bien y no voy a contribuir para corromper la justicia. Y un ejemplo más. Cuando conozcamos a Cristo y conozcamos la palabra, vamos a aprender a valorar y estimar a los jefes, a los empresarios, a los que tienen empleados. Y el empleado va a entender que su jefe merece honra y respeto y estima para poder ganar gracia, aprecio y poder tener ascenso y poder mejorar el salario y poder tener mejor trato. Hay que respetar al jefe como nos enseña la Biblia. Honra a tus jefes. La cultura, en cambio, es que el empleado ofende al jefe, habla mal del rico, a la espalda del jefe no trabaja, es irresponsable, no le importa si pierde su jefe, lo que importa es ganar un día de trabajo. Esa cultura la cambiamos y la saneamos con el conocimiento de Cristo y de su palabra. Y por ejemplo, la impuntualidad, esa es cultural. Cuando conocemos a Cristo y conocemos su palabra, aprendemos que hay que ser ejemplo, hay que ser respetuoso a los demás, hay que ser puntual. Y todas estas cosas nos ayudan a vivir una nueva cultura, una cultura agradable a Dios, pero no desligada de la cultura donde estamos. Estamos allí, pero haciendo las cosas bien. Esto, mis amados hermanos, es tan vital, tan importante para poder ayudar a la gente, porque la gente se siente ofendida cuando criticamos sus costumbres, cuando rechazamos sus costumbres y no las respetamos. Pablo se hacía a las culturas para poder llevarlas a los pies de Cristo. Es decir, comamos lo que nos invitan a comer para respetarles sus costumbres, pero de ahí les vamos explicando quién es Jesús, cómo es Jesús. Muy bien, todas estas cosas que Dios te ayuden a ti y a mí a practicarlas, a vivirlas y podamos llevar un mensaje, el mensaje de Cristo, ser luz para los demás a través de una buena vida, una vida correcta. Cuando usted vive diferente a los demás, hay dos reacciones normalmente. La primera reacción es una reacción de rechazo. La gente, al ver a alguien que hace diferente a mí, se incomoda y como que ataca eso. Pero también hay la otra reacción de las personas que al vernos que somos diferentes y que hacemos mejor las cosas, produce la admiración de las personas. Y las personas entonces comienzan a ver que lo que el otro hace es mejor que lo que él hace, que al otro le funciona, que al otro le va mejor por hacer las cosas bien. Entonces quieren aprender y por eso se acercan a una iglesia, por eso se acercan a un grupo, quieren conocer un poquito más, permiten que las personas les hablen de Cristo y todo lo demás. Bueno, con la ayuda de Dios, que usted haga un impacto donde usted trabaja, donde usted estudia, donde usted vive. Y la mano de Dios respalde tu buena conducta, tu buen comportamiento y te bendiga en tu casa, en tu salud, en tu economía, te respalde y que la mano de Dios esté contigo porque has decidido honrarlo y vivir como Él dice en su bendita palabra. No le agrades a los hombres, agrádale a Dios. Si agradas a Dios, tienes su respaldo total. Amén. Vamos a orar y quiero pedirte que pongamos delante de Dios algunas peticiones que tenemos anotadas. Padre, te doy gracias esta hora. Quiero poner en tus preciosas manos estas necesidades, Señor, que conforme tú nos enseñas en tu palabra, tenemos que llevarlas delante de ti. Tú dices en tu palabra que echemos sobre Él toda ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros. Así que, Señor, quiero orar por las personas que han caído en vicios de droga, en vicios de alcohol, en las pandillas, en la delincuencia, en el narcotráfico. Y que estas personas que están inmersas en estas cosas, Señor, puedan ser libres, rescatadas por el poder de tu palabra. Oramos, Señor, para que los hijos de las personas que están en esta situación de vida puedan dar paz a sus padres. Te ruego, Señor, que tú detengas esta corriente de violencia, de muerte que hay de por medio de este tipo de práctica de venta de droga, de consumo.
Señor, te pedimos que extiendas tu mano, tu mano de misericordia, y que tú rescates a las personas que están sumidas en estos vicios. Señor, que se detenga esa corriente de muerte, ese espíritu de muerte, de violencia que vemos todos los días en el Ecuador. También oramos, Señor, por las iglesias, todas las iglesias del Ecuador, de la Alianza de Bautistas, asambleas pentecostales y todas las organizaciones cristianas. Señor, que todos podamos entender tu palabra y podamos llevar un mensaje de esperanza a aquellos que están en problemas, sin atacarles, sin criticarles, sin juzgarles y sin imponerles nuestra cultura, sino enseñándoles tu bendita palabra. Señor, oramos por la economía. Señor, tanto el Ecuador como las naciones del mundo entero están pasando por una crisis por causa de las exportaciones que se cortaron por la guerra en Rusia, Ucrania. Señor, todas estas cosas afectan a nivel general, mundial, global. Y te pedimos, Señor, que extiendas tu mano de misericordia y se detenga este conflicto y se abran las fronteras y pueda haber el libre comercio para que haya también inversión, para que haya empleo, para que haya producción. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y no nos falte el alimento. Señor, sabemos que hoy los alimentos han subido de precio tremendamente y eso afecta al bolsillo, la canasta de las familias pobres. Te pedimos, Señor, que tu mano sea obrando para cambiar esta situación, Señor. También oramos, Padre, por los enfermos que sufren enfermedades psicológicas, como ansiedad, depresión, trastornos, y también los que tienen enfermedades mentales, enfermedades físicas. Señor, te rogamos, Padre, que tú traigas, Señor, paz, tranquilidad, armonía, salud a cada persona que está viviendo esta realidad. Sabemos que hay gente que está con cáncer en las clínicas, hospitales, tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen problemas de artrosis, de artritis y todas las enfermedades que vienen. Padre, en el nombre de Jesús, intercedemos por ellos para que sea tu mano limpiándolos y sanándolos. Muchas gracias, Padre, por lo que tú haces y harás, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno, te compadeces, la oración de un hijo te importa. Así que, Señor, te ponemos delante de ti estas necesidades, ansiedades, preocupaciones que tenemos. Te pedimos, Señor, que no falte pan en la mesa de tus hijos y no falte trabajo para tus hijos y no falte paz y armonía en los hogares. Y también, Señor, que te sirvamos, que te amemos, que te cantemos, te adoremos y que lo hagamos, Señor, con fidelidad hasta el último día de vida. Muy pronto tú vas a venir y vas a venir por los que te esperan. Ayúdanos a estar preparados. Gracias, Señor, una vez más por las autoridades de nuestras ciudades, nuestros cantones, los alcaldes, prefectos, gobernadores, jefes políticos y todas las personas que están al frente de alguna institución que requieren de la gracia tuya para poder dirigirlas. Señor, te ruego por el presidente de la República, para que sea tu mano sobre él, por el presidente de la Corte, por la presidenta de la Asamblea y por todas las instituciones que están dedicadas a la atención de los ciudadanos. Señor, que haya una buena atención para ellos y que tú los bendigas. Muchas gracias por todo, Señor. Gracias por tu amor, por la familia. Gracias por el perdón que tú nos das. Padre, bendigo tu nombre. Te agradezco por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi amado hermano, me despido de ti. Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad de poder compartir. Te deseo un buen día, un buen tiempo. Y que esas oraciones, esas peticiones que tú tienes delante de Dios, Dios las escucha. No temas, Dios las escucha. Lo que tú le pides a Dios, Dios lo hará. Créele, espera en Él, persevera en Él, como la viuda fue una y otra vez hasta que logró que el juez injusto le haga justicia. Dios es justo y Él hará lo que es correcto. Un abrazo a todos ustedes, Dios me los bendiga, nos vemos pronto.